Vamos a dar comienzos entonces hoy con la lección número 12 de Marcos, que se titula Jesús calma la tormenta. Y es Marcos 4, 35 al 41, que voy a pasar a leerles otra vez, del versículo 35 al 41, que dice: Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, vamos al versículo central de hoy, que es el Marcos 4:39, y vamos a leer todos juntos a una sola voz. Adelante, hermanos, por favor. Marcos 4:30. Se levantó, respondió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amén, amén. Fíjense que este es el versículo central en el cual nos da la llave de todos los problemas, está aquí. Así que vamos a ya comenzar con la primera pregunta de la parte 1, donde dice: Jesús reprendió el viento y a las olas. Primera pregunta número 1, yo no sé por qué siempre la hermana Aileen está en primer lugar en mi pantalla, pero bueno, feliz por ella. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires, por favor, adelante, hermana Aileen. ¿Cuándo y qué propuso Jesús a sus discípulos? Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Amén. Bueno, si usted recuerda, en la semana pasada vimos cuando Jesús le daba distintas enseñanzas a través de parábolas a la gran multitud que estaban reunidos a la orilla del lago. Si usted recuerda que Jesús estaba entonces, él, para que todos lo puedan ver y que para que no todo se agolpara contra Jesús, él hizo poner una barca y con sus discípulos él estaba sobre la barca, un poquito alejado, unos metros de él, de la costa, y él de la barca estaba predicando el evangelio del reino, de esas enseñanzas del reino de los cielos a través de sus parábolas. Entonces, después de esas enseñanzas, está continuando Marcos a narrar. Entonces, ese día, ese mismo día, al anochecer, entonces estaba ya, cuando Jesús terminó de predicar, ya era de noche o estaba por anochecer. Lo cual nos da una idea de que Jesús, cuando empieza a enseñar, dura todo el día, no para de enseñar. Y cuando para, es de noche. Cuánto énfasis Jesús le daba en sus enseñanzas, que tomaba su tiempo largo para enseñar a sus discípulos y a la gente acerca del reino de Dios, acerca del mundo, ese mundo maravilloso espiritual, a través de esas parábolas. Y después, cuando terminó y estaba por anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Ese día, luego de enseñar la gran multitud a través de las parábolas, porque en otros versículos, en otros evangelios, no habla como si fuera esa noche, hablan como si fuera un día en particular, o parecería como que es un día después de las enseñanzas de la parábola. Pero aquí Marcos pone en clara evidencia que este suceso de la tormenta, que Jesús calma en la tormenta, fue justamente ese mismo día cuando se anocheció y ellos estaban tratando de cruzar al otro lado del lago. Entonces, imagínense ustedes, esto nos da una pauta de que cómo estaría Jesús.
luego de enseñar todo el día, la voz de Jesús estaba cansado. Yo cuando hago pistis, predico todo el día, 2 días continuamente. Eso realmente a la voz cansa, porque del lugar donde él estaba Jesús, que era el mar adentro, para poder predicar, en ese momento no había micrófonos, sistemas de bocinas, por lo tanto tenía que gritar a toda esa gente y todo eso le hacía sentirse cansado. Tal vez era por eso, o que Jesús quiso cruzar al otro lado, un poco para tomar un tiempo de descanso o una pausa. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que cruzara al otro lado del mar de Galilea, que es el otro lado. ¿Dónde es ese otro lado? Según el Marcos 5.1, que continúa después de este capítulo, ahí narra que ese lugar que llegó Jesús es el lugar en una tierra extranjera de los Gadarenos, porque le llama a esa tierra Gádara, o algunos dicen Gerasa, por eso lo llaman Gadarenos o la tierra de los Garasenos, que es actual Jordania, por supuesto, que es del otro lado del río Jordán. Entonces Jesús dice, crucemos al otro lado, para que nosotros nos ubiquemos un poco en el escenario donde Jesús está ahora, va a ocurrir en la narración de hoy. Vamos a ver un poquito el mapa y una foto de cómo sería esa situación. Sabemos que entonces aquí está Capernaum, que es generalmente donde está el lugar de la casa de Pedro y Jacobo Juan, y donde ellos son pescadores de esta costa. Entonces, la barca estaba por ahí, en este lugar, alejado de la costa, y Jesús quiso cruzar al otro lado, que es de este trayecto, lo cual llevaría a esta tierra de los Gadarenos que está aquí. Entonces, imagínense cómo era ese día. Este es exactamente el mar de Galilea actual, real, cuando está por anochecer. Imagínense que los discípulos tendrían que cruzar la barca al otro lado del mar de Galilea que ven allí, que es la tierra de los Gadarenos. A lo mejor Jesús tomó esa decisión porque ese es un lugar extranjero, es un lugar de los gentiles, allí no hay judíos. Tal vez no era tan conocido como en toda Galilea. Por lo tanto, si bien había rumores, tal vez pensó que era un lugar más tranquilo, y era más tranquilo. Por eso quería un poco liberarse de la multitud y tomar un tiempo de pausa en estas enseñanzas. Entonces cruzó el mar de Galilea esa noche. Justamente fíjense que Jesús está en una barca con los discípulos y cruzó ese lago que estaba cayendo el día. Vamos a ver la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Laura. Por favor, hermana Laura, ¿me podría leer la pregunta número 1 siguiente? Amén. ¿Cómo se sentirían los discípulos por la propuesta de Jesús? Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Amén. Amén, amén. Fíjese, tal vez como le decía, Jesús quería estar solo unos momentos, pues siempre donde él iba le seguía una gran multitud. Quisiera que ustedes un poco reflexionaran cómo se sentirían los discípulos por esta propuesta de Jesús de cruzar al otro lado en una noche como ese momento que ustedes vieron, porque no era muy común que navegaban durante la noche. Entonces, pero tenía que obedecer a Jesús, pero tenía que de alguna manera liberarse de la multitud. Entonces, aunque ellos no querían, tenían que obedecer porque Jesús le pedía que cruzara al otro lado. Entonces, a veces nosotros obedecemos la palabra de Dios, aunque nuestro corazón o nuestra forma de pensar no nos permita o no nos dé ganas. Eso no significa que nosotros no podemos obedecer a la palabra de Jesús. Entonces ellos cruzaron, obedecieron y tomaron la barca y cruzaron de noche, cruzar de noche ese lago. Entonces, solo Marcos hace referencia aquí que había también otras barcas. Ustedes vieron que dice aquí, acompañaban otras barcas, también lo acompañaban aquí otros barcos. Pero en otros evangelios no aparece esto.
pero aquí Marcos está aclarando que había acompañado por otras barcas, pero tampoco hay otro registro respecto a qué pasaron con estas barcas que acompañaron a Jesús. En otros evangelios solamente habla de ese barco de Jesús con sus discípulos, pero aparentemente puede ser que haya otros barcos porque según el Marcos 4:10 narra que había más seguidores de Jesús aparte de los 12 discípulos. Por lo tanto, es muy posible de que haya otras personas que también con sus barcas estaban acompañando al costado con Jesús, y cuando ellos se retiraron del lado de Capernaum, le siguieron a ellos. Tal vez ellos también experimentaron este evento del viento y las tormentas que Jesús calmó. Entonces, no lo narra en otros evangelios, pero si Marco lo dice, muy probablemente que ellos también hayan experimentado este evento, este suceso en el mar de Galilea de noche. Así que estamos cruzando ahora, y los discípulos obedeciendo, y más gente acompañaron a ellos. Ya cuando cae de noche, ustedes como podrán ver, cruzar. Ahora cuando cae el sol, se hace muy oscuro. No había en ese momento luces. Tampoco ellos tenían barcas con luces eléctricas. Así que cruzaron, obedecieron la palabra de Jesús y cruzaron al otro lado. Ahora, ¿qué pasó en la pregunta número 2? Le voy a pedir ahora sí a hermana Elisa, por favor. ¿Qué les aconteció? ¿Qué riesgos tuvieron Jesús y sus discípulos? ¿Qué tormenta tenemos en nuestra navegación en la vida? Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban a la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Así es. Aparentemente de noche, no sé si estaba la luz de la luna, pero empezaba una gran ola de tormentas y vientos y olas fuertes hasta que esas olas entraban hasta la barca. Dicen, según los estudiosos, que como ustedes habrán visto, el lago de Galilea está rodeado de montañas, de unos montes y cerros, y solamente en algunos lugares hay una especie de canales por donde puede entrar el viento. Entonces, según esta formación geográfica, hace que de repente dice que puede llegar a formar una fuerte correntada de vientos entre los cerros que empiezan a aumentar de velocidad y hasta pueden formar tormentas. Lo cual dice que hoy día también cuando uno va a Galilea, a veces se desata tormenta, a veces con lluvia, y puede ocurrir este tipo de tormenta. De tal manera se desató una gran tormenta de noche. Como le decía, era común en Galilea, pero no de tal envergadura que hasta los más expertos pescadores de Galilea, como Simón Pedro y sus hermanos, o como Jacobo y Juan, que eran expertos pescadores, estaban tan temerosos de morir, porque nunca habrán visto tal semejante tormenta que ellos podían enfrentar. Esto nos hace pensar que seguramente Satanás habría intervenido para estorbar las obras de Jesús, porque no fue la primera vez que lo quiso matar a Jesús, ¿se acuerdan? Desde que nació Jesús, cuando Jesús era bebé, también Satanás quiso matarlo a través del rey Herodes. Tuvieron que escapar porque el ángel le apareció en sueños a José para que se escaparan a Egipto. En fin, hubo varias ocasiones que Satanás quiso matar a Jesús. Por lo tanto, podemos creer que hubo una intervención de Satanás en este cruce del lago de Galilea de noche, donde se levantó tanta la tormenta que hasta les amenazaba sus vidas. Y estas tormentas y los estorbos del enemigo pueden ocurrir aunque Jesús esté con los discípulos. Entonces imagínense que no porque Jesús estaba en la barca con ellos no recibirían tormentas. Tormentas sí puede haber aunque esté Jesús con nosotros, lo cual significa que nosotros podemos enfrentar tormentas en nuestra vida, aunque Jesús esté conmigo en nuestra vida. Hay dos clases de razones por las cuales podemos nosotros recibir tormentas, para lo cual, si nosotros recapitulamos y vemos en la Biblia el caso de Jonás, si ustedes ven al profeta Jonás del Antiguo Testamento,
Él, cuando desobedeció la palabra de Dios, que lo mandaba a ir a Nínive para predicar el mensaje de Dios, él rehusó y se fue para el otro lado y se fue a Tarsis, a donde se quería él escapar de desobedecer a Dios. Y cuando tomó barcos allí, entonces recibió una gran tormenta. Entonces la gente del barco empezaron a pensar que Dios debe estar castigando por alguna razón. Entonces ellos empezaron a sortear la suerte, a ver debido a quién venía esta tormenta. Y ese momento es cuando Jonás es indicado, por lo tanto la gente tira a Jonás al mar y en ese caso la tormenta se calma. Eso nos da la pauta de que esa tormenta vino a raíz de una desobediencia de Jonás, lo cual nos dice que a veces nosotros recibimos tribulaciones y tormentas en nuestra vida debido a nuestros pecados, debido a nuestra desobediencia a Dios. En el caso de Pablo, cuando Pablo tenía que viajar a Roma, era capturado como prisionero para ir ante el César para que lo juzgaran en Roma. En ese momento, cuando él viajaba también, recibió una tormenta cuando estaba cerca de la isla de Chipre hoy día, que se llama ese lugar Lasea. Entonces, cuando estaba por partir de Lasea, le dijo al centurión: no conviene ir ahora porque parecería que esto no viene en tiempos buenos para navegar. Pero debido a que el capitán del barco sí quería navegar, porque no quería perder tiempo en ese puerto, ya que tenía que navegar y seguir ganando más dinero en su navegación, entonces se arriesgó desobedeciendo a la palabra de Pablo. Entonces todo esto trajo en situaciones de tribulación y tormenta que lo llevaban al borde del naufragio y de la muerte. Pero hay otro tipo de situaciones, de tormentas en la vida. Cuando nosotros pensamos en Job, ustedes se darán cuenta que Job recibió toda esa tribulación y todo ese tipo de maldición y de castigo, no porque él pecó delante de Dios, no, al contrario, la palabra de Dios dice que Job fue un hombre justo. Solamente ese tipo de tribulación vino como prueba para poder testificar la fe de Job. Entonces, de acuerdo a estos registros de la Biblia, que hay dos tipos de razones. Uno puede venir por desobediencia, por el pecado, problemas en nuestra vida. A veces puede venir tribulaciones o problemas en nuestra vida, no por nuestros pecados, sino porque Dios nos quiere probar nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe crezca. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la razón de este tipo de tormentas o de momentos de crisis y dificultades en nuestra vida. A veces hay muchos problemas, pero la mayoría de los problemas viene debido a nuestros pecados. Por lo tanto, debemos nosotros arrepentirnos para que esa tormenta pueda ser superada a través del poder de Dios. Hoy vamos a ver entonces estas tormentas, estorbos, generalmente vienen del enemigo que nos quiere tirar abajo, nos quiere hacer desobedecer a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de qué manera podríamos entonces superar esto. A través del arrepentimiento, si hay un pecado sin arrepentir, bueno, poner en orden mi corazón delante de Dios, arrepentiéndonos genuinamente y pidiendo a Dios que nos dé esa misericordia para que ponga en orden todas nuestras cosas. Nosotros estamos ahora en este momento pasando tribulaciones, a veces estas tormentas del coronavirus, que nos ha sacado todos un poco de nuestra vida cotidiana, en muchos negocios cerrados, todo no nos va bien como estamos pensando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué se debe esto? Entonces, ¿es mi pecado? O a veces es prueba. Entonces muchas veces tenemos que empezar a ver que este tipo de pandemias o de este tipo de situaciones pueden venir a raíz de una prueba de Dios. Dios nos pone en situaciones en las cuales quiere probar mi fe. Entonces vamos a ver estos discípulos que están con Jesús, a ver cómo actúan en este caso cuando reciben esta tribulación y están en medio de una tormenta de noche. Vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir entonces a la hermana Carolina, por favor.
¿Qué estaba haciendo Jesús durante la tormenta? ¿De dónde venía la paz de Jesús? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así es. Fíjense, Jesús estaba en medio de una tormenta. Imagínense que el barco se está tambaleando, se está casi por inundar, está moviéndose, hay fuertes vientos y olas. En ese momento, ¿es normal que una persona se ponga a dormir? No. De hecho, ningún discípulo, ninguno de los 12 discípulos estaban durmiendo. Solo Jesús únicamente estaba en popa durmiendo. Saben que la popa es la parte atrás del barco. Entonces estaban allí, estaba ahí Jesús apoyando su cabeza en algo y estaba durmiendo tranquilamente. Tan profunda estaba en sueño que tuvieron que sacudirlo para que lo despertara. Así que Jesús estaba durmiendo de verdad. Estaba descansando de su cansancio del día, de la enseñanza, en medio de la tormenta, sin preocupaciones, sacudiendo su cuerpo, viendo entrando el agua, pero él durmiendo lo más tranquilo. Así era Jesús. Imagínense si eso es normal. Mientras todos estaban alborotados, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dormir en medio de la tormenta? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de estar tranquilísimos, en paz, en medio de todo tipo de crisis económica, crisis familiares, crisis de salud, en medio de la pandemia, en medio de que nuestros negocios están cerrados? Entonces vemos gente que está muriéndose a nuestro alrededor. ¿Quién puede estar tranquilo y durmiendo en esa situación? Eso es anormal. Pero Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Bueno, ¿de dónde viene esta paz de Jesús? Y esta paz de Jesús viene de la confianza y la fe que tenía en el Padre Dios. Jesús sabía muy bien que Él no iba a morir, que hay una mano protectora constante de Dios. Hay unos ojos que nunca para de vigilar a Él, los ojos de Dios Padre. Para aquel que conoce esto y aquel que confía en este Padre, para aquel que realmente tiene la fe verdadera en este Padre que nos protege y nos valora, puede dormir tranquilamente. No le importa lo que está pasando a nuestro alrededor. No le preocupa la pandemia, no le preocupa el coronavirus, ni las enfermedades, ni la economía, ni los problemas, nada. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro Padre nos ama y nos protege. Porque este fue el mensaje de nuestro Jesús desde el comienzo. Fíjense Mateo 6:26, cuando Jesús comienza las enseñanzas en el monte, el sermón del monte, dice: fíjense en las aves del cielo, dijo Jesús. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Hay un Padre Dios que los protege, los alimenta y hace vivir. Y dice Jesús con una pregunta retórica: ¿no valen ustedes mucho más que estas aves del cielo? Por lo tanto, si ustedes son más importantes que estas aves, ¿cómo Dios, si protege a las aves, cómo no les va a proteger a ustedes? Eso es lo que enseñó Jesús. Por lo tanto, si Jesús enseña esto para que no nos preocupemos, para que confiemos en Dios, ¿cómo Jesús se va a preocupar en medio de la tormenta? Esto demuestra que estas palabras y las enseñanzas de Jesús eran totalmente ciertas y él confiaba en el Dios Padre. Por lo tanto, nosotros en esta situación del coronavirus, o en situaciones de crisis económicas, crisis de salud, tenemos que empezar a aprender a realmente confiar en este poder de Dios y esta mano poderosa de Dios que me protege. Y no empezar a preocuparnos, a temer, seguir trabajando. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos. Sí, vamos a seguir trabajando, pero sin preocupaciones. Tranquilos nosotros, en paz y confiados. Porque esta es la fe que Jesús quiere enseñar. Porque en ese momento la gente no quería confiar porque Dios dice no existe, Dios no se ve. Todo lo que ven no se ve, no existe, decían, creían ellos. Por lo tanto,
Ellos no sabían que había un Dios invisible poderoso junto con ellos. Si bien hay un enemigo, Satanás, que empieza a estorbar, a sacudir sus vidas, pero no pasará nada. Él no podrá hacer más nada, no podrá quitarles las vidas. El miedo que tenían ellos es de morir. Fíjense que el máximo miedo que tiene el hombre es de morir, es de morirse de hambre. ¿Por qué uno teme perder el trabajo? Porque teme que puede perder el trabajo y puede perder, no poder ganar dinero y no tenga que comer y morir y no poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, lo que no tenemos que hacer es desconfiar de que Dios no está conmigo. Jesús es el que estaba seguro de que su Padre siempre estaba con él, lo protege. Por lo tanto, de ahí viene la verdadera paz en nuestra vida. Que la mano poderosa del Todopoderoso, el Creador del universo, está siempre con nosotros. Esa era la fe que lo permitía estar tan tranquilo durmiendo en medio de todo tipo de problemas y tormentas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta fe? A veces, ¿qué será de mi negocio? ¿Qué será de la economía de adelante? ¿No nos moriremos de hambre? Nunca nos moriremos de hambre si tenemos esta fe, porque nuestro Padre Dios está con nosotros. Amén, amén. 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 Vamos a la pregunta número 4, siguiente, y ahora sí le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Jesús dejó a sus discípulos en peligro a pesar de saber su situación? ¿Qué hicieron los discípulos en esta situación urgente? Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Así es. ¿Qué hicieron los discípulos? Acudieron a Jesús, fueron ante Jesús. Por lo menos allí estaba bien. ¿Por qué? Porque tenían que acudir al Todopoderoso, a Dios. Ellos, primeramente, lo que habrán hecho por su lado es tratar de utilizar todos sus medios de conocimientos y experiencias como pescadores de años en el Galilea y tratando de superar esa situación que no podían. Ellos no podían. Entonces, ¿qué hicieron cuando uno no puede? Ir a Jesús. Ir ante Jesús y pedirle a Jesús. Si hubiera venido a Jesús directamente, hubiera ahorrado el tiempo y su esfuerzo. Por lo tanto, si uno es un poco más precavido y astuto, en vez de empezar cuando estamos en medio de tormentas y situaciones de crisis en nuestra vida, no agotemos energía tratando de resolver por nuestros medios. Lo que nos convendría hacer es ir directamente a Jesús, postrarnos, arrodillarnos ante Él, decir a Jesús, Señor, perdónanos y ayúdanos, por favor. Sálvanos, restáuranos, protégenos y resuélvenos estos problemas. Entonces Jesús está allí. El nombre de Jesús es Immanuel. Emmanuel significa estar siempre con nosotros. Para todo aquel que invoca ese nombre, Jesús está siempre con nosotros. Amén, amén, amén. Por lo tanto, si nosotros invocamos y oramos a Jesús, Él es que nos va a solucionar, como en este caso. Pero por fin ellos despertaron a Jesús, acudieron, dijeron, Maestro, nos vamos a ahogar, ¿nos vas a dejar que nos moramos? Pues empezaron a clamar a Jesús. Entonces Jesús dejó que toda esta situación pasara. A veces que Dios nos deja que el enemigo nos aceche, nos meta en problemas, en situaciones críticas. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Amén. Los discípulos demostraron por esta razón que no tenían la fe, no tenían una absoluta confianza en Dios. ¿Y esto cuándo pudo saber eso? Cuando vino la tormenta. Por lo tanto, la verdadera fe, se puede saber si uno tiene una verdadera fe en Dios, y esto se comprueba cuando se vienen las tormentas. Se puede saber mientras todo va bien, cuando todo va a adorar, vamos a la iglesia, alabamos a Dios, todo bien. Ahí parecería que todos somos hombres de fe. Pero ¿cuándo sabemos si somos hombres de verdadera fe? Cuando vienen las tormentas, cuando nos viene la crisis en nuestra vida, cuando vienen los problemas difíciles, cuando las tentaciones nos acechan, cuando nos llegan las pruebas y tribulaciones
etcétera. Todo esto en la vida, ahí nos da a saber si esa persona, cómo se comporta y cómo confía en Dios. Si va a rogar a Dios, si va a clamar a Jesús, o se pone tristes, preocupados, se pone frustrados y tratando de resolver por su cuenta las situaciones. Entonces, eso evidentemente no es un hombre de fe. El hombre de fe es aquel que va a Jesús y lo despierta a Jesús. Maestro, sálvanos, ayúdanos, porque Él puede. Eso es hombre de fe. Entonces vamos a ver qué hace, cuál es la actitud de Jesús en la pregunta número 5. Pastora Rocío, por favor. Amén. Como Jesús salvó a sus discípulos, pensemos sobre la autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús que calmó la tormenta? ¿Cómo la tormenta de nuestra vida puede ser tranquilizada? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amén, así es. Fíjense lo que hace Jesús. Se despertó, entonces no le dijo, bueno, levante las velas, tiren las anclas, sino lo único que dijo Jesús es, se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar. Dijo, silencio, cálmate, le dijo al viento y al mar. Y el viento le obedece. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Fíjense la manera de resolver los problemas. Jesús no utilizó la manera humana, sino la manera celestial, la manera divina de Dios, de Jesús, es decir, silencio, tranquilízate y cálmate. Y todo obedece a esa palabra de autoridad de Jesús. Jesús reprendió con su palabra, nada más que con su palabra. La palabra de Dios tiene tanto poder y autoridad que puede dominar situaciones y llevar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, confiamos en este Dios y obedecemos a la palabra, y esa palabra de Dios es lo que nos va a guiar a resolver todos los problemas y crisis en nuestra vida. La palabra de Dios está, porque no es palabra, la palabra es Dios mismo. Dios es palabra. En el principio era verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Por lo tanto, ese verbo, esa palabra, es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo. Y debido a que Él es el Creador del universo, todo el viento y el mar, todas las cosas del universo deben obedecer a la palabra de Dios. Porque todo fue creado por la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenía más remedio que el viento y el mar calmarse frente a la palabra de Dios Jesús. Y cuando Jesús reprendía también a los demonios, fíjense que estos salían obedeciendo ante la autoridad de su palabra. En el mundo espiritual, lo que cuenta es la autoridad. ¿Quién es el que manda? Y esa autoridad, la máxima autoridad en el mundo espiritual, es Dios. Por lo tanto, ante el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, todas las entes espirituales, todos los demonios, ángeles, todas las cosas del universo, tienen que empezar a obedecer a Él. Y este Jesús, si Él decide a tranquilizar hasta el coronavirus, no hay coronavirus que valga, no hay ningún virus que valga, no hay ningún veneno que valga ante la autoridad de la palabra de Dios. Jesús es Dios, le decía como en Juan 1.1, que creó al mundo con su palabra, como dice en Juan 1.2.3. Entonces, ¿cómo todas las cosas no va a obedecer a la palabra de Dios? No hay tormenta en nuestra vida que valga contra la autoridad de la palabra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amén. No hay preocupación si sabemos el valor y el poder de ese nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando invocamos el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Y ese nombre es sobre todo nombre que hasta los ángeles del cielo doblegan sus rodillas. Hasta todos los hombres y todas las criaturas y las creaciones de este mundo y hasta los demonios bajo tierra, todos tienen que obedecer la autoridad del nombre de Jesús.
Y este Jesús, cuando Él ordena al mar, le obedece. Y este mismo Jesús está aquí junto con nosotros en esta noche y Él quiere hacer saber cuán poderoso ese Jesús es su nombre y su presencia en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos problemas en nuestra vida, preocupaciones, temores, por situaciones de crisis, no nos perdamos tiempo preocupándonos. Vayamos directamente a arrodillarnos ante Jesús, ante ese nombre a quien adoramos, a quien invocamos, a quien glorificamos. Y en ese nombre tenemos que empezar a clamar y pedir que nos proteja. Y todo aquel que no invoque ese nombre será salvo y protegido, dice la Biblia. Amén, Esa es la amén. promesa de Dios y todo aquel que cree en ese nombre, cree en el poder y el valor de ese nombre, entonces está glorificando a ese nombre cuando lo pedimos a Dios. Amén, amén. Bueno, esto es una ilustración que un poco nos da a saber cómo sería, fíjense, la cara atormentada de los discípulos. Vemos otro, aquí no vemos, tal vez dibujó menos de los 12, separaron en 2 barcas, por lo tanto no sabemos si fueron esas barcas preparadas para que se repartieran los discípulos. Podemos pensar, pero no está muy bien claro, pero el que lo ilustró más o menos pensó en esto. Pero un poco nos muestra un poco la situación de esa tormenta en la noche cuando Jesús le ordena silencio, cálmate, y todo queda solucionado. Hay una tormenta en tu vida, pídale a Jesús. Y en ese nombre, cuando Jesús lo pedimos en su nombre, Jesús dice, cuando ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, dice. Si lo hace Jesús, Jesús está calmando esa tormenta. Nosotros decimos, tormenta en el nombre de Jesús, cálmate. Coronavirus, todo virus, en el nombre de Jesús, sal de mi vida, sal de la vida de mi familia. Coronavirus, no tendrás poder en mi vida. Crisis económica, tú no podrás hacer en mi vida. Fíjense, todo esto parece ilógico, pero justamente eso es lo que ocurrió en Egipto. ¿Se acuerdan? Durante las plagas en Egipto, cuando hubo tiniebla, cuando hubo una oscuridad en todo Egipto, solamente en la tierra de Goshen, donde estaba el pueblo de Dios, ahí había luz. Este es nuestro Dios. Y el mensaje que nos está dando Dios a través de estos pasajes es que siempre está Dios. Si Dios está con nosotros, si Jesús está con nosotros, si el nombre de Jesús está en mi corazón y Jesús es Immanuel, tengo fe de que Jesús es Immanuel está conmigo, entonces hay luz, hay tranquilidad dentro de mi corazón. Aunque todo mi exterior esté lleno de tormentas, dentro de mi corazón hay paz y tranquilidad, porque está Jesús. La palabra de Jesús, la promesa de Jesús está en mi corazón. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 1 de la parte 2. Hoy la lección es un poco corta porque vamos a terminar temprano hoy. Y la parte 2, donde Jesús reprendió a sus discípulos. Ahora, después de reprender a las olas, ahora reprende a sus discípulos. Vamos a ver la razón por qué reprende a sus discípulos. A ver la pregunta número 1, Samuelito, por favor. ¿Por qué Jesús reprendió a sus discípulos después de calmar la tormenta? ¿Cuál fue la causa básica del miedo de los discípulos? ¿Cómo podemos superar nuestro miedo en la tormenta de la vida? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Así es. Gracias, Samuel. Dios Jesús reprendió a sus discípulos diciendo, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen pistis? ¿Cuál es ese piste que estaba buscando Jesús? Esa fe acerca de ese reino de Dios, ese dominio y el gobierno de Dios en nuestra vida, que tanto Jesús explicaba a través de sus parábolas. Ese mismo día, a la mañana hasta toda la tarde, Jesús explicó eso. Y a pesar de que Jesús haya dado esas explicaciones, haya predicado, ¿y qué escucharon? ¿No entendieron ustedes que no tienen esa fe en lo que les ha hablado a ustedes? Si tenemos temor y preocupación ante situaciones difíciles o de crisis económicas o relacionales, en medio de tempestad de salud, etc., si tenemos temor y preocupación,
eso significa que no tenemos fe. Por eso miramos a nuestro corazón ante situaciones, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos temerosos? ¿Estamos preocupados? ¿Tenemos miedo? Eso quiere decir que no tenemos la fe de Dios. Toda tormenta y tempestad en nuestra vida solo puede ser superado por Jesús. Y ese Jesús está conmigo. Ese Dios está gobernando mi vida. Aunque no lo veamos, está aquí conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esto con una fe Amén, verdadera? Amén, amén. Entonces no hay que temer, no hay por qué preocuparnos. Solo hay que empezar a alabar ese nombre que esté conmigo. Todos nosotros no merecíamos estar con Jesús perdonados. Todos nosotros no merecíamos la sentencia de muerte. Todos nosotros, sin excepción de ninguno. Todos nosotros éramos pecadores, por lo tanto, nuestro destino era la sentencia de la muerte eterna. Pero por la gracia de Dios, Dios nos salvó, nos mandó y hizo que su Hijo Jesucristo fuera el que muera en mi lugar. Si fue tanto el amor de Dios de salvarnos por dando hasta su Hijo unigénito, ¿cómo nos va a dejar morir en medio de todo tipo de situación de crisis? Eso nos cierra. Eso es absurdo. Si Dios envió a su Hijo unigénito para salvar de nuestros pecados, para darnos una vida eterna, también nos va a proteger de todo tipo de crisis, situaciones y de todo tipo de ataque del enemigo. Siempre y cuando nosotros invoquemos y nos aferremos en la fe, en el nombre de Jesús y pidamos a Jesús. Amén. Amén. Entonces, allí está la fe verdadera. Y Jesús quiso que los discípulos tuvieran esa fe, esa verdadera pistis en su corazón. Entonces, Jesús lo reprendió porque no veían en sus corazones esta fe que Jesús quería que tuviese. Vamos a la pregunta número 2. Misionero Sergio, por favor. ¿En qué tenemos que creer durante la tormenta? ¿En qué sentido la tormenta es la gracia de Dios? Bueno, ya sabemos que en momento de toda tormenta, durante toda tormenta, tenemos que tener fe inamovible en Jesús, pedir a Jesús, rogar a Jesús, invocar ese nombre de Jesús. Por eso, a veces, la tormenta en nuestra vida es una gracia de Dios porque nos hace experimentar el poder de Dios. Cuando hay tormenta, no viene la tormenta para que nos preocupemos, viene la tormenta para que invoquemos el nombre de Jesús. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, comprobamos que ese nombre es tan poderoso y que nos resuelve problemas. Entonces, lo que empezamos a experimentar es mayor fe. Nuestra fe crece luego de experimentar el poder de ese nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando hay tormentas, cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que empezar a alegrarnos y decir, gracias Dios. Llegó el momento de comprobar mi fe y también de utilizar el nombre de Jesús para glorificarlo, para exaltarlo, y de esa manera mi fe pueda crecer más en el poder de ese nombre cuando lo invocamos. Por eso es una gracia. ¿Qué es arrogancia? ¿Qué es la arrogancia? ¿Qué es la humildad? La Biblia nos habla de la arrogancia y la humildad un poco diferente a lo que generalmente pensamos en el mundo. La diferencia entre la arrogancia, ¿qué es la arrogancia? La arrogancia para Dios es creer que uno lo puede. Creer que uno puede resolver problemas y situaciones. Creer que uno tiene poder de poder solucionar y salir de este problema. Eso es arrogancia. ¿Y cuál es la humildad? La humildad, dice la palabra de Dios, es confiar en el poder ilimitado de Dios y no temer a la situación de crisis porque Dios está conmigo. Eso es ser humilde. Tener fe en Dios y confiar en Dios, entregar todo en la mano de Dios y no tomar la rienda uno. Eso es humildad. Y estamos diciendo, a través de esta tormenta, comprobar si realmente yo tengo fe o mi corazón es arrogante o es humilde. La humildad viene demostrada a través de la fe en el nombre de Jesús. El segundo punto, el temor y la preocupación, lo da el enemigo diablo.
Dios no nos da preocupaciones y temor. Dios, al contrario, viene a darnos la paz. Jesús vino para darnos la paz, dice en Juan 14:27, también en Juan 16:33. Jesús vino para darnos la paz y la tranquilidad y el gozo. Toda intranquilidad, toda preocupación y temor, ¿quién lo da? El enemigo diablo y sus demonios. Entonces, cuando viene ese tipo de intranquilidad, preocupación y temor, ¿qué hacemos? Decimos, lo declaramos en el nombre de Jesús: enemigo, diablo y demonios, no me podrás intranquilizar mi vida. Mi corazón sigue confiado en Jesús. Así que toda esa preocupación que me estás dando, borrado sea. Yo confío en Jesús, soy firme, confiado estamos, tenemos la paz, gozamos la paz de Jesucristo, que no es igual que la paz que lo da el mundo, y es una paz que me inunda desde el mundo, del reino espiritual, del reino de Dios que me rodea. Esta es la postura que tenemos que ponernos cuando llegamos a un momento de la crisis. Y solo confiando en el poder de Dios podemos superar toda tempestad y tormenta. Una vez superada, nuestra fe crece y seguirá creciendo. Amén. Amén. Bueno, podemos entonces ir a la pregunta número 3. Volvemos a la hermana Eileen, por favor, de Buenos Aires. ¿Por qué los discípulos estaban espantados? Ellos estaban espantados y se decían discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. Fíjense, con esta palabra está diciendo que hasta ahora los discípulos no conocían bien acerca de Jesús. Porque dice, ¿quién es este? Pero aparentemente no es un hombre como nosotros. Es alguien sobrenatural. No es un ser humano. No es un ser humano. Es Dios con cuerpo de hombre. No lo sabían. Pero empezaron a experimentar cosas más maravillosas acerca de quién es Jesús. Nuestra paz y tranquilidad comienza al conocer correctamente acerca de quién es este Jesús. Por lo tanto, si nosotros conociéramos bien quién es Jesús que está conmigo esta noche conmigo, entonces nuestra paz y la tranquilidad nos inunda. Estemos en qué situación y circunstancia estemos. Y una vez experimentemos por fe el poder del nombre de Jesús, nuestra fe crecerá y crecerá aún más y más y se hará más firme. Por lo tanto, es una bendición que entremos a experimentar tormentas en nuestra vida, porque es una oportunidad de conocer más acerca de Jesús. Si nosotros vemos en Ezequiel, ustedes podrán ver aquí en Ezequiel 39:7 del Antiguo Testamento. Pastor Rafael, ¿me puede leer por favor este versículo? Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Por lo tanto, amén, gracias pastor. Este versículo de Ezequiel nos está diciendo, la palabra de Dios dice, cuando el nombre de Dios es profanado. Profanar significa maltratado, ensuciado, tiene ese significado. Cuando el nombre de Dios es maltratado y ensuciado y profanado, cuando no conocemos el verdadero valor de ese nombre. En ese momento los israelitas no sabían quién era y cómo era y qué significaba invocar el nombre de Jehová en esa antigüedad. Por lo tanto, el no conocer el verdadero valor del nombre de Jesús, eso es profanar y ensuciar el nombre. Por lo tanto, uno piensa que si yo no he profanado, yo no he ensuciado el nombre de Jesús, pero si uno no invoca ese nombre, no lo utiliza, no lo confía, no lo utiliza para rogar, para salir de nuestras crisis y problemas, eso es profanar el nombre de Jesús. Porque lo estamos despreciando, lo estamos dejando de lado, eso quiere decir que lo estamos ensuciando. ¿Está claro, hermanos, esto? Por lo tanto, cuanto más queremos glorificar al nombre de Jesús, más tenemos que invocar, más tenemos que utilizar ese nombre para glorificarlo. Porque hay poder en ese nombre.
Cuanto más invoquemos ese nombre, habrá más poder de Dios que se manifiesta en nuestra vida. El no interesarse por el nombre, el no querer invocar ese nombre, eso es profanar, eso es ensuciar, eso es despreciar el nombre de Dios, Jesús. Por lo tanto, en todo momento invocamos, glorificamos. Cuanto más invocamos, cuanto más utilizamos en nuestra vida, estamos invocando y glorificando y no profanando al nombre de Jesús. Bueno, hermana Laura, por favor, si me podría leer para terminar esta conclusión de recuerda. A ver, recuerda. La diferencia entre la arrogancia, creer que uno lo puede, y la humildad, confiar en el poder ilimitado de Dios y no temer a la situación de crisis. Ser humilde es saber valorar el poder del nombre de Jesús. Amén. 2. El temor y la preocupación nos da el enemigo diablo y sus demonios. Jesús vino para darnos la paz. Juan 14, 27 y 16, 33. 3. Solo confiando en el poder de Dios podemos superar toda tempestad y tormenta. Una vez superada, invocando el nombre de Jesús, nuestra fe seguirá creciendo. Amén, amén. Amados hermanos, ha llegado el momento de seguir glorificando ese nombre poderoso de Jesús, invocarlo en todo momento en nuestra vida, de mañana, de noche y de tarde, en todo momento. Cuando ustedes tengan tiempo, en todo momento, invoque ese nombre, glorifíquelo, valórelo, glorifique ese momento y estamos honrando el nombre de Jesús cada vez cuando lo invocamos. Amén, amén. ¿Saben que cuando Dios permitió al hijo de David, Salomón, construir el templo de Jerusalén? ¿Saben por qué dejó construir ese templo de Jerusalén? ¿Cuál es la razón? La razón era para dejar el nombre de Dios en ese templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Eso significa que la intención y la voluntad de Dios era construir ese templo, porque Dios no entra, Dios no cabe en ese templo. No hay ningún recinto que pueda contener a nuestro Dios infinito. Pero sí puso ese templo para que la gente fuera allí a invocar el nombre de Jehová. De esa manera, cuando invocaba el pueblo de Israel el nombre de Jehová en el templo, eso era glorificarlo. Por lo tanto, si uno no invocaba ese nombre y va a otros ídolos, despreciaba el nombre de Dios, iba a buscar otro ídolo, iba a buscar otros medios para superar sus problemas, eso era profanar el nombre de Dios. Profanar no es simplemente hablar mal del nombre. Profanar significa entonces desinteresar y no invocar. Por lo tanto, no invocar es profanar. ¿Amén? ¿Está claro? Amén. Por lo tanto, invoquen, glorifiquen cada vez más, invocando una y otra vez ese nombre y exaltándolo en nuestra vida. Así Dios será glorificado. Para que toda boca confiese que Jesús es nuestro Señor y Salvador, para la gloria del Dios Padre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar a Dios, a agradecer. Quiero que todos, a toda voz, quiero que todos juntos oremos y diga gracias a ese nombre de Jesús. Invocamos y glorifiquemos ese nombre de Jesús. Padre Santo Celestial, en esta noche te damos las gracias, Señor, por habernos dado esta posibilidad de poder conocer más acerca del valor de tu nombre y poder seguir invocando y para poder seguir glorificando y honrando ese nombre a través de nuestros labios, Señor. Y todo aquel que invoca con sus labios ese nombre maravilloso, tu palabra dice que será salvo y protegido con toda tu mano poderosa y limitado de poder, Señor, en nuestra vida. Quiero que esta noche bendigas a todo tu pueblo en esta noche reunido a través de este medio. Dios Santo que está en esta noche inundando nuestra vida, ven a nuestra vida, toca nuestro corazón, abre nuestra mente a que podamos experimentar tu poder y que todo ese enemigo, cada vez que invocamos tu nombre, esa preocupación y ese temor, ese miedo que nos da el enemigo es expulsado de nuestra vida. Todo temor y enemigo que nos hace la vida imposible, fuera en este momento de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús
todo demonio que nos da preocupación, temor y miedo, expulsado será de nuestra vida inmediatamente en esta noche, en el poder del nombre de Dios. Te pido, Señor Santo, Santísimo Dios, del Espíritu Santo de Dios, que manifieste tu gloria del nombre de Jesús sobre tu pueblo en esta noche. Tócalo, Señor, muestra tu gloria, reprende todo tipo de enemigo y toda preocupación, toda desconfianza y toda incredulidad de nuestra mente será expulsado, sino solamente nuestra confianza será depositado en ti, Señor Jesús. Gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias por estar otra vez, Señor, brindando esta palabra para que podamos echar nuestra ancla de fe en tu nombre, Señor Jesús. Invocamos y glorificamos en esta noche, exaltamos ese nombre glorioso de salvación que has entregado tu vida en la cruz, derramando tu sangre preciosa para que podamos invocar ese nombre. Has pagado un precio tan caro para que podamos invocar ese nombre. No perdemos oportunidad y esta chance de seguir invocando y utilizando ese nombre para poder glorificarte, Señor, y experimentar tu poder en nuestra vida. Gracias otra vez en esta noche, Señor. Exaltado y glorificado sea tu nombre altísimo entre todo tu pueblo, Señor, a través de nuestras bocas. En el nombre maravilloso, amoroso y glorioso de Jesús te pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.